Ahora sí, damos inicio a la grabación. Buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, el encuentro de hoy fundamentalmente es para que podamos evacuar algunas dudas respecto del examen parcial que van a tener en el día viernes 26 de septiembre, es decir, dentro de un par de días. En general, el parcial, como les hemos mencionado, se aborda cuestiones de las unidades 1, 2 y 3, es decir, que van a ver cuestiones básicas, puntuales, iniciales, acerca del proceso de investigación, ¿sí? Ahora hacemos algún repaso al respecto. Ustedes tienen el material, tienen las clases. El parcial tiene aproximadamente entre 20 y 30 preguntas. Ahora mismo les confirmo. 30 preguntas, perdón, son todas múltiple opción o son preguntas en las cuales van a tener que elegir un concepto, una palabra para dar cuenta de alguna cuestión teórica o de alguna oración o de alguna reflexión al respecto. Dura 1 hora, tienen 60 minutos para resolverlo. Las respuestas incorrectas, entiendo que no está configurado para que las respuestas incorrectas resten, al contrario, simplemente no suman, ¿sí? Recuerden que el parcial, buenas noches, el parcial se aprueba con el 60% de el resultado realizado correctamente. Entonces, van a tener que completar lo que se solicita en ese horario. Recuerden que tienen 3 horarios para rendir el parcial. Creo que son 3 horarios, a la mañana, a la tarde, no, a la mañana y a la noche, no recuerdo, espérenme un segundito. Ahora me fijo bien. En principio, para que todos puedan rendir en un horario temprano y otros puedan rendir en un horario más tarde, ¿sí? Ahí está. Ahí acabo de chequear exactamente. A las 10 y a las 20, exactamente. El horario entonces para rendir, tanto en la cátedra A como en la cátedra B como en la cátedra C, es se agregó a las 17 horas. Eso quería comprobar. Eso quería corroborar. Lo tienen en plataforma, ¿no? Sí, eso estaba. Habíamos planteado 2 horarios, tenemos 3. Bien, entonces estamos en lo correcto. Los 3 horarios. Gracias, chicos, gracias, estudiantes. 10 horas, 17 horas y 20 horas para que podamos rendir el examen parcial. Recuerden que el examen empieza a las 10, empieza a las 17, empieza a las 20, pero por ahí si alguien ingresa 10 y 10, bueno, tendrá menos tiempo, pero lo pueden hacer, ¿sí? Sí, tal cual, Guadalupe es un examen de 30 preguntas, múltiple choice. En algunos casos van a tener que señalar de un listado de posibles respuestas la respuesta correcta. En otros casos es posible que ustedes tengan que elegir una palabra y arrastrarla hacia el texto que se propone. En otros casos puede que tengan que elegir de un listado de conceptos que se despliegan, la que consideren correcta, ¿sí? No hay ninguna trampa, no hay ninguna cuestión que vaya a requerir de un desarrollo. Aquí lo que pregunta la compañera, no va a haber en este caso preguntas a desarrollar. Recuerden que en el examen final la modalidad es bastante similar, pero sí van a tener preguntas a desarrollar. En el final, en el examen parcial, no, pero sí tienen no solamente la posibilidad de elegir verdadero o falso, o A, B, C o D, o las opciones que sea, sino también, en algunos casos, elegir palabras, conceptos, para poder armar una idea, una oración, un texto al respecto. Recuerden que
La mayoría de las cuestiones se van a basar en los textos de Anderegg, los textos de Sabino, los textos de Juni, ¿sí? Ahí pueden encontrar las generalidades para encontrar las respuestas a la materia, al examen. Recuerden también que tienen el programa donde hay aspectos que los pueden orientar a saber qué deben estudiar, ¿sí? Ustedes saben que la materia, como toda asignatura, tiene una lógica, hay como aspectos que se van desarrollando, que por supuesto atrae o arrastran, si se quiere, conceptos, contenidos de lo que se abordó anteriormente. Entonces, bueno, conocer aspectos relacionados a características de la investigación científica. ¿Qué tipos de investigación existe? ¿Qué sucede con las qué es metodología de la investigación, qué sucede con el método científico, cuáles son sus características, particularidades acerca de los métodos, las técnicas de investigación. Ustedes saben que existen distintos tipos de investigación, en este caso la investigación científica siempre dirigida a la producción de conocimiento, ¿no? Tenemos conceptos que ustedes sí o sí tienen que tener muy presentes, como metodología de la investigación, método, conocimiento, tipos de conocimiento, ¿sí? Respecto de la ciencia, la clasificación de las ciencias, ustedes van a encontrar en casi cualquier manual de metodología, en cualquier texto de metodología, las clasificaciones entre ciencias formales y ciencias fácticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Dentro de el proceso de investigación, nosotros sabemos que existen a partir del proceso de investigación la posibilidad de construir conocimiento científico, de producir conocimiento científico, que es el fin último de la ciencia, pero existen otros tipos de conocimiento, ¿no? Saben que existen conocimientos de tipo cotidianos, conocimientos de tipo religiosos, conocimientos que no necesariamente van a tener el estatus de conocimiento científico y que a los cuales se llega con otros procesos que no son precisamente la investigación científica. Sabemos que existen diferentes tipos de investigación, van a ver la investigación de tipo exploratoria, la investigación de tipo descriptiva, la investigación de tipo correlacional, la investigación de tipo explicativa. Cada uno de estos tipos de investigación tiene sus características. Sí, Saúl. Hola, profe, buenas noches. Le quería hacer una ¿Cómo está? consulta, Buenas noches. recién vi al grupo y me uní a la clase. Yo Uy, te perdiste lo mejor. No, estoy no, vamos, teniendo arrancamos. un poco de dificultad y problema con el tema del material de estudio. No sé si yo me estoy haciendo confusión, pero sí me está costando un poco ubicar las unidades con la Con el bibliografía programa. digitalizada, claro. Bien. ¿Ustedes no tienen algún manual o alguna cosa que siga tal cual está el programa? Porque yo, por ejemplo, ahora lo que hice esta tarde es empezar a leer el módulo y veo que abajo está la referencia del autor. Y de Claro. ahí leer eso para guiarme, pero el parcial es el viernes, así que creo que estoy contra el reloj. De todas maneras, piensen que el parcial precisamente es una instancia de evaluación, tienen otra instancia de evaluación que es el trabajo que realizan con todos los compañeros, tienen otra instancia que va a ser a futuro el examen final. Entonces, lo que tratamos de hacer en el examen parcial es un sondeo acerca de cómo van, cómo han ido con las lecturas. Como les decía al principio, les recomendamos que acá la compañera Florencia consulta si solo estudiar del módulo sería suficiente. En realidad, el módulo tiene toda la información que ustedes necesitan, no obstante, van a encontrar mayor desarrollo de algunas cuestiones en la bibliografía digitalizada, en la guía, ¿no? También tienen en la guía todo organizado para ir identificando los temas y sus respectivos desarrollos.
Acá la compañera también, el libro de Anderegg está en PDF en internet, también lo tienen disponible para poder leer las cuestiones centrales. Como les decía hace un momento, hagan foco en los aspectos que van a encontrar incluso de manera reiterada en los distintos autores, ¿no? Como decíamos recién, Anderegg es uno de estos autores, Sabino es un autor que también nos organiza la investigación en momentos, ¿sí? Tengan en cuenta esas cuestiones. Lo de la investigación jurídica, hay cuestiones que las tienen también desarrolladas en el módulo. Piensen que también pueden buscar por otros medios, donde también van a encontrar seguramente en espacios académicos definiciones que no van a irse demasiado de la bibliografía si buscan en espacios académicos de lo que nosotros estamos proponiendo. Para el final van a tener la misma modalidad que en el examen parcial, nada más que además de las preguntas de múltiple opción, van a tener algunas preguntas a desarrollar, ¿sí? Van a tener 3, 4, 5 preguntas a desarrollar para que suman al examen final, ¿sí? A ver, ahora vamos con lo de la investigación. 10 preguntas aproximadamente. En el examen final, en el examen parcial, van a tener 30 preguntas con múltiple opción, posibilidad de elegir una palabra, posibilidad de arrastrar una palabra, organizar un texto, ese tipo de cuestiones. Para el examen, van a tener 30 preguntas y 1 hora, ¿no? Y tres horarios. Acá, profe, siento que el parcial con el trabajo práctico es suficiente material para el final. Sí, recuerden que en el examen final tienen que desarrollar y puede que se necesite mayor lectura, ¿no? También. A ver, la finalidad del... No. Las preguntas a desarrollar en el examen final son acerca de la teoría, ¿sí? Acerca de la teoría. Hay conceptos clave que ustedes tienen que conocer, más allá de aprobar la asignatura. Se espera de metodología de la investigación que quienes el día de mañana se dediquen a hacer investigación puedan tener los elementos básicos para poder hacerlo. Por supuesto que cuando vayan desarrollando su trabajo entre compañeros en el grupo y si algún día se dedican a hacer investigación, van a aprender a investigar investigando, ¿no? Como siempre nos dicen los autores. No obstante, como decíamos al inicio, tenemos conceptos y clasificaciones que van a variar según los autores, pero que es necesario considerar al momento de llevar adelante un proceso de investigación, que no es muy distinto de lo que se va a evaluar en el examen parcial, en el examen final y, por supuesto, su proceso en el trabajo práctico. Entonces, toda investigación primero va a tener que ser, como decíamos hace un momento, previo, antes de plantear una investigación, tenemos que saber qué es la investigación, qué es la metodología, qué son los métodos o cómo se define el método científico, cuáles son sus principales características. Recuerden que existen diferencias entre métodos y técnicas, los métodos van a ser más amplios, las técnicas van a ser más específicas. Habíamos dicho que existen también diferentes tipos de conocimiento. A partir de la investigación científica llegamos a producir, a construir conocimiento científico, pero también tenemos otros tipos de conocimiento. Luego vamos a tener formas o modos o tipos de investigación, que decíamos recién también, pueden ser de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Todas estas tienen sus características y dentro de estas también la hipótesis, por ejemplo, va a jugar un rol importante. Cuando llevamos adelante una investigación exploratoria, estamos en un espacio o en un momento en el cual no se sabe mucho
de un tema. Habíamos dicho que no es que la persona que está por investigar o el investigador no sabe, sino la disciplina no sabe demasiado, no conoce demasiado sobre ese tema, entonces se explora acerca de la cuestión que se va a investigar. En los estudios de tipo descriptivos tenemos cuestiones que tienen que ver con aspectos que van a buscar describir, caracterizar, dar cuenta de un fenómeno de interés, pero que no van a poner en relación de asociación variables. Lo que sí va a suceder con los estudios de tipo correlacional y los tipos de investigación explicativos, que, como verán, se va complejizando a medida que avanza esta clasificación. Los estudios de tipo explicativo ya van a buscar una relación de asociación y en algunos casos de causalidad entre las variables, por ejemplo. Cuando nosotros definimos o pensamos el tipo de investigación que queremos hacer, necesariamente tenemos que desarrollar el proceso de investigación. Entonces, siempre vamos a pensar un tema, ¿no? Vamos a pensar un tema que, en el caso de ustedes, va a ser un tema jurídico. Entonces, la investigación jurídica va a tener principalmente la particularidad que va a abordar cuestiones jurídicas, ¿no? Se va a producir este conocimiento respecto de aspectos jurídicos. Como ustedes saben, toda investigación lo que busca es producir conocimiento y en este sentido lo que va a hacer es ampliar los marcos teóricos de la disciplina. Cuando un investigador o un grupo de investigadores desarrolla una temática, la investiga, se puede decir que al finalizar su investigación con sus nuevos hallazgos, se sabe algo más de ese estudio, ¿sí? Los marcos teóricos de esa disciplina se van a ampliar. Aunque sea que refutemos una hipótesis, también sabemos que eso que habíamos pensado como un posible supuesto no es así. Entonces tenemos un conocimiento nuevo de la disciplina. Una vez que nos organizamos a llevar adelante una investigación, Sabino, Juni, distintos autores nos van a decir que existen momentos en los cuales tenemos que pensar nuestra organización, ¿no? Nuestra investigación. Entonces tenemos momentos en los cuales se planifica, momentos metodológicos, momentos en los cuales se lleva adelante la investigación o el trabajo de campo, la ejecución, ¿no?, de la investigación y los momentos de síntesis, conclusiones, comunicación. Esto lo van a encontrar en con distintas clasificaciones en distintos autores. Juni, por ejemplo, nos va a hablar de fases de planificación, fases de ejecución, fase de comunicación. Y dentro de los momentos, Juni nos va a hablar de dimensiones. Él va a hablar de la dimensión de la estrategia general, dimensión epistemológica, dimensión de la estrategia general y dimensión de la recolección y análisis de datos. De cualquier forma, ustedes pueden mirar Sabino, que tiene una clasificación bastante sencilla, pueden mirar los textos de Juni. Lo que básicamente nos van a plantear los autores es que en toda investigación, el grupo de investigadores o el investigador va a pensar un tema, luego de ese tema se va a pensar un problema. Ese problema de investigación puede luego derivar una hipótesis o un supuesto, dependiendo si estamos dentro de la lógica cuantitativa o la lógica cualitativa. Vamos a tener objetivos. Toda investigación tiene objetivos. Necesariamente va a tener objetivos, habitualmente un objetivo general y objetivos específicos. Toda investigación va a tener un marco teórico, ¿sí? El marco teórico es lo que enmarca, como decíamos, teóricamente, la cuestión, el tema que estamos trabajando, ¿no? Los conceptos, el corpus de conocimiento existente respecto de el tema de investigación que se está trabajando. Seguidamente habrá que plantear una metodología, puede haber también un estado del arte o un estado de la cuestión, que va a ser diferente del marco teórico en el sentido que el marco teórico tendrá más definiciones, conceptos, teorías, y el antecedente o estado del arte o estado de la cuestión tendrá más cuestiones relacionadas a estudios previos que han abordado la temática según a nosotros nos interese. Luego, toda investigación va a tener una metodología. La metodología casi siempre va a tener
un momento en el que el investigador define si su enfoque va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Eso lo van a encontrar en diferentes autores. Cualitativo, cuando trabajamos con categorías, con aspectos que tienen que ver con datos que no son cuantificables. Cuantitativa, cuando abordamos datos que son cuantificables, datos cuantitativos, y mixto o de combinación metodológica o complementación metodológica cuantitativa, cuando se abordan datos de ambas lógicas, ¿no? Lógicas o enfoques de investigación. Luego vamos a tener que tener en cuenta las fuentes de datos. Esas fuentes pueden ser primarias o secundarias. Si el investigador genera la fuente de datos para su investigación es una fuente primaria, si la fuente ya existe es una fuente secundaria. Y luego tendremos que decir, en el caso que la fuente sea primaria, cómo vamos a recolectar los datos, ¿no? Existen técnicas para relevar los datos. Acá tenemos técnicas como la encuesta. La encuesta es más típica de estudios de corte cuantitativo, dado que se recoge información sistematizada y esa información se organiza, se ordena en bases de datos y el abordaje después para su análisis suele recurrir a la estadística como herramienta que va a organizar esos datos. Luego tenemos entrevistas. Las entrevistas pueden ser abiertas, pueden ser semiabiertas. Van a encontrar también la clasificación de entrevistas estructuradas o no estructuradas. Luego tenemos las entrevistas grupales o grupos focales o focus group. También es otra técnica de relevamiento de información. Luego vamos a tener técnicas de observación participante, observación no participante. Bueno, todas estas cuestiones que son generalidades van a orientar también al investigador para poder llevar adelante la recolección, la búsqueda de datos, que luego van a tener que ser analizados. Ese análisis, ustedes saben, si tenemos datos cuantitativos, recurriremos a la estadística, y si tenemos datos cualitativos, probablemente recurramos a métodos o técnicas de análisis como el análisis de discurso, el análisis de contenido, que tienen otro tipo de lógica, ¿no? Entonces, aspectos a tener en cuenta para el examen parcial. ¿Qué es la investigación científica? ¿Cuál es, de qué va la investigación científica, ¿no? ¿Qué nos dicen los autores al respecto? Tener en cuenta cuestiones vinculadas a la metodología, el método, ¿no? Ustedes saben que el método científico tiene varias características, también ténganlo presente. Tengan en cuenta la clasificación que hablamos hace un momento de tipos de investigación, exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, que también es importante que la consideren. Quiero ver aquí el programa, a ver si... Profe, disculpe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted estaba nombrando a un autor o autora, Yuri, pero no está Yuri. ni en la guía, ni en el programa, ni en la bibliografía. Es un autor que les puede servir, que tiene otras clasificaciones, puede estar citado dentro de los otros autores. Son Juni y Urbano, ¿sí? Pero con Sabino, Anderegg, Hernández Sampieri van a estar bien. En general, los autores van a abordar las mismas problemáticas o los mismos conceptos. Puede llegar a variar alguna clasificación, pero los autores que menciono suelen abordar a los autores clásicos y reescriben acerca de metodología de la investigación sobre estos autores clásicos. Entonces, con Sabino, con Anderegg, con Hernández Sampieri, no van a tener ningún problema para desarrollar el examen. Las preguntas... ¿Cuántas preguntas? 30 preguntas, eso. 30 preguntas, 60 minutos. ¿Sí? Aquí, abro el programa, a ver si hay alguna cuestión que se pueda
aclarar. Ah, perdón, el sistema permite solo 40 minutos. Me parece raro porque entiendo que está programado para 60 minutos. A ustedes les... Bueno, a ver, el examen no les va a llevar de ninguna manera 60 minutos ni 40 minutos. Las preguntas, como les dije hace un momento, son preguntas sencillas, son preguntas breves. Entiendo que está programado para 60 minutos, ¿sí? También considerando que puede que alguien entre un poquito más tarde, todas esas cuestiones están contempladas, pero quédense tranquilos que el tiempo que se les otorgue es más que suficiente. Ustedes van a leer las preguntas, van a tener que elegir la opción y en ningún caso van a tener preguntas que sean demasiado extensas, ¿sí? Podría suceder que tal vez en el examen final, por ejemplo, puede pasar que les demos una cuestión que les requiera de un tiempito para hacer una lectura, una interpretación y poder elegir una opción. En este caso, bueno, o también en el examen final tienen esta cuestión de que deben tipear algunas preguntas. En el examen parcial no, las preguntas son sencillas, son preguntas, por darles un ejemplo, de 2 líneas, en algunos casos una sola línea. Puede que haya algún texto un poquito más extenso, en el cual tengan que elegir alguna palabra, algún concepto, pero que no les va a llevar demasiado tiempo. Con eso quédense tranquilos, que no, el tiempo no va a ser un problema. Sí, recuerden tener en claro la teoría para poder elegir rápidamente las opciones, ¿sí? Como les dijimos, no se pretende desde la cátedra que el examen tenga preguntas que vayan a tener una trampa de encarar la lógica en negativo y que continúe en positivo y confundirlos. Ese tipo de cuestiones no aparecen en este tipo de examen, porque apuntan a lo conceptual, que ustedes puedan identificar en aspectos bastante claros alguna situación, por ejemplo, de verdadero o falso. Ahí las preguntas están dirigidas, direccionadas al concepto, entonces rápidamente ustedes se van a poder dar cuenta, bueno, en el caso que no puedan identificar un verdadero o falso acerca de un concepto, hay que repasar, ¿no? En esos casos. Además, bueno, tienen la posibilidad de con el 60% del examen, aprobar el parcial. Programa unidades 1, 2 y 3, exacto. Unidades 1, 2 y 3 son las que entran en el examen. Exactamente, las unidades 1, 2 y 3. Respecto... Bien. ¿Alguna pregunta? Ahora pasamos a lo de el trabajo práctico, si quieren que repasemos alguna cuestión al respecto. No sé si hay alguna otra duda respecto de del examen parcial. Recuerden aspectos... no te preocupes, Macarena, no restan las preguntas que están mal contestadas, ni tampoco las preguntas que no se contesten, ¿sí? Si dejan una pregunta en blanco, no suma ni resta, y si contestan de manera equivocada, no suma ni resta. Bien. El tema de paradigmas, a ver, ustedes en esta oportunidad van a tener que identificar que Thomas Kuhn desarrolla el concepto de paradigma y que tiene que ver con la cuestión de la ciencia respecto de, para Kuhn,
cuando en determinadas ciencias, que para él no todas las disciplinas, no todas las áreas del conocimiento constituyen una ciencia, cuando una ciencia es ciencia, o se puede denominar ciencia, va a primar un solo paradigma, y ese paradigma es el que rige a toda la comunidad científica y sostiene todos las ideas, todo lo que hace a esa ciencia. Lo que él menciona o lo que él desarrolla es el concepto de anomalía y de revoluciones científicas, donde hace referencia a que alguna cuestión que deje de estar, por decirlo de alguna manera, dentro de ese paradigma, puede llegar a traer crisis. El autor habla de crisis, habla de estas anomalías que pueden llegar a hacer temblar, ¿no? De hacer dudar a ese paradigma. El paradigma cae, no hay una razón por la cual cae, el paradigma en llegado un momento cae y puede haber una revolución científica hasta que emerge un nuevo paradigma. Otros epistemólogos van a sostener que esta cuestión de un paradigma único no es tan así, sino que pueden convivir dentro de una ciencia distintas teorías y que explican a la cuestión, ¿no? En este caso, Kuhn no. Para Kuhn hay un paradigma, ese paradigma es el que rige a la ciencia. Una vez que el paradigma empieza a tener anomalías, no da respuesta a los requerimientos de esta ciencia, el paradigma cae, hay una revolución y nace un nuevo paradigma. A eso se refiere el epistemólogo Thomas Kuhn con el concepto de paradigma, ¿no? Más dicho así rápidamente. Bien. Bueno. Respecto a cómo elegir un tema en el trabajo práctico, muchas gracias, Filomena. Para elegir un tema, mi recomendación es vayan a Google Académico, vayan a revistas científicas y lean investigaciones jurídicas. Fíjense, pregúntenle al Google Académico o busquen a partir de palabras clave, investigaciones jurídicas, por ejemplo, investigaciones jurídicas del derecho penal. Ustedes saben que yo no soy abogada, entonces se me pueden ocurrir cuestiones que no estén relacionadas específicamente con sus temas, pero pueden buscar investigaciones sobre derecho ambiental, investigaciones sobre derecho penal, investigaciones acerca de derecho tributario, cuestiones acerca de, busquen como en general, y después pueden ingresar a los resúmenes de esas investigaciones y ver más o menos cómo se maneja la comunidad científica. Traten de buscar papers, artículos en revistas científicas que les van a dar una idea más clara de esa cuestión. Sí, Carolina. Profe. ¿Estás hablando? Sí, ahora sí, no, te escucho. Tenía el micrófono silenciado, perdón. Le quería comentar, nosotros con mi grupo elegimos ya el tema y es sobre una investigación científica. Y ya trae el abstract, o no sé cómo era que se llamaba, pero bueno, la primera parte, digamos, donde resume. ¿Nosotros podemos poner el mismo o tenemos que crear uno propio? Ustedes se guiaron en un autor, pero quieren plantear una investigación similar. Claro, nosotros buscamos una investigación científica directamente. Bien, sobre esa un tema jurídico. Y ya está así, con el diseño, digamos, que va en el formulario. Tiene algunas partes del diseño. Bueno, en ese caso, esa investigación ya está hecha. Lo que nosotros les pedimos es que ustedes formulen su propio proyecto de investigación. Cuando ustedes encuentran una investigación publicada, es una investigación que ya está realizada. Entonces el autor o los autores dirán, bueno, el objetivo es describir las particularidades de la aplicación de la perspectiva de género en el derecho, en una determinada ciudad, por ejemplo. Bueno, si ya está hecho, ya está hecho.
Entonces, lo que Pero nosotros nos queremos es podemos que ustedes basar en eso. Nos podemos basar en se eso pueden y... basar, sí, pueden Claro. basarse en eso, pero la recomendación es que busquen otra problemática, para que no sea algo que ya está hecho, que ya lo hizo el autor. La idea es que ustedes piensen un problema y que ese problema sea un problema de conocimiento. Justo acá una compañera menciona que si el tema tiene que ser un problema, tiene que ser un problema de conocimiento. ¿Qué es un problema de conocimiento? Un problema donde la disciplina desconoce acerca de esa cuestión. Yo, supongamos, pienso en las ciencias sociales y digo, bueno, el ejemplo que dábamos en la clase anterior, el nivel educativo de las personas determina su posicionamiento acerca de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que si hago un estudio al respecto, yo vivo en la provincia de Salta, puede que esa hipótesis tenga algún sentido. No se sabe porque no se hizo. Entonces, si hacemos un estudio al respecto, podremos saber, a partir de una encuesta, a partir de alguna técnica, qué opina la gente en la provincia de Salta y qué relación tiene el nivel educativo de las distintas personas respecto de ese posicionamiento, por poner un ejemplo. Entonces, hay un problema de conocimiento. Tenemos una idea, un tema, donde hay un bache, hay un hueco respecto de ese conocimiento, ¿sí? Si ustedes hacen un estudio acerca de un conocimiento que ya se creó, ya se produjo, ya se estudió, no tendría ningún sentido porque ya está hecho. Entonces, la propuesta es que puedan pensar un tema de investigación que sea propio. Esa sería la idea. Sí, profe. Igual el profesor que está a nuestro cargo, creo que es el de la cátedra, el titular de la cátedra, nos dijo que estaba conforme con lo que habíamos elegido. Bien. El punto es que no, o sea, solo vamos a usar el título y podemos usar otros artículos parecidos. ¿No bien, pero cámbienle el título. Cámbienle el título, porque si nosotros vemos en un trabajo un título y yo voy a googlear ese título y encuentro que ya hay una investigación con ese mismo título, probablemente les digamos, chicos, ¿qué pasó aquí? Están copiando la investigación, por más que hayan copiado solo el título. Entonces, y la recomendación es que busquen variables o categorías de investigación, temáticas, que ustedes piensen en este tiempo y en este espacio que puedan ser interesantes para llevar adelante el estudio. ¿Sí? Guíense de los autores que han publicado cosas, por supuesto, pero las pueden poner en un tiempo más actual, en otro territorio, agregar alguna otra cuestión que les gustaría observar. Ok, y después mi otra pregunta, profe, y la última, es, nosotros tenemos una clase nada más antes de entregar, que sería el 19 de octubre, cuando la entrega, y nosotros tenemos clases el 9 nada más. Como para esa fecha tenemos que tener todo hecho, si tenemos dudas. Ustedes tienen clase el 9 de octubre. Claro, y el 19 se entrega, solo tenemos una clase. El 19. Ajá. ¿Y les parece que la clase del 9 no les va a ser suficiente? Y no sé, me parece como muy poco tiempo porque si tenemos que dudar respecto a más cosas y somos un montón encima, profe. Es verdad. Bueno, a ver, en principio esa es la lógica y la idea es que puedan en esa clase sacarse todas las dudas. No obstante, están los foros y ahí sí les pedimos que traten de plantear dudas puntuales y que puedan consultar sobre eso. Por ejemplo, ¿nos interesa tal tema? Bueno, sí. ¿El objetivo podría ser tal? Sí. Traten de que no sean dudas demasiado extensas. Miren la clase anterior. En la clase anterior van a poder tener detalle de todo lo que hay que desarrollar en el protocolo. Grupo 37 de la cátedra todavía no nos dieron el ok. ¿Cuál es el tema? Ahora hablo con los profes, así lo vemos.
deberíamos tener una fecha en la que se pueda presentar el TP en borrador y que los guiemos. Sí, a ver, la idea del foro es para eso, para irlos guiando. Por ejemplo, tal cual, Paula, podés buscar artículos sobre la eutanasia, pero fíjate que si vos buscas artículos sobre la eutanasia, te va a salir la eutanasia desde la psicología, la eutanasia desde la religión, la eutanasia desde los países en las que se practica. Entonces, traten de ser lo más específicos buscando. Por ejemplo, perspectivas legales o perspectivas jurídicas o abordajes desde el derecho de determinado tema. Así les circunscribe la búsqueda en Google Académico, ¿sí? Cuando ya sean expertos en investigación van a poder ir a sitios de búsqueda específicos, pero mientras tanto pueden ir buscando en Google Académico estos papers, estos artículos que van a tener su especificidad. Claro, no hay entregas parciales, sí en el foro van a poder hacer preguntas. Exactamente, Paola, el abstract es lo mismo que el resumen, en inglés. El trabajo es definitivo, dado que estamos medio que nos corren los tiempos. Déjenme ver, porque en alguna oportunidad hicimos alguna revisión y es probable que se pueda hacer la revisión y pedirles algo, pero la idea es que puedan ir haciendo las preguntas en el foro, así cuando hacen la entrega final se sienten más seguros de lo que vienen trabajando. Recuerden que no es muy extenso, ¿no? Ustedes en el título del trabajo, cortito, sencillo, con las cuestiones centrales. En el problema de investigación, una pregunta-problema, en los objetivos, cuestiones centrales de lo que quieren trabajar. El marco teórico emerge de esa pregunta-problema, de esos objetivos, porque son esos conceptos, entonces desarrollan esas cuestiones. La metodología, van a tener que decir cómo buscarían la información para llevar adelante el estudio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio acerca de qué piensan los jóvenes argentinos acerca de la eutanasia. Bueno, no puedo hacer yo sola un estudio al respecto de los jóvenes argentinos, porque es muchísimo. Entonces digo, bueno, lo voy a reducir a la provincia de Salta. La provincia de Salta es muy grande. Bueno, puedo contratar a un grupo de personas que hagan encuestas y hago un estudio cuantitativo con una muestra probabilística para encuestar a un grupo de jóvenes. O puedo hacer un estudio cualitativo y busco sujetos para hacer entrevistas a ver qué piensa un grupo de jóvenes, por ejemplo, grupos de sectores acomodados, grupos de sectores desfavorecidos, mujeres, varones, busco tipologías de sujetos para llevar adelante esa investigación. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es una temática que a ustedes les interese. Pensar cómo encarar esa temática. Ver qué hay escrito teóricamente del tema, buscar una metodología para poder llevarla adelante. Recuerden que no lo van a hacer, solamente lo van a proponer, pero tiene que ser viable. Si ustedes dicen que van a hacer encuestas a todas las mujeres de Argentina, bueno, claramente no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces tiene que tener lógica. Hay que delimitar el tema, digamos. ¿Cómo? Que habría que delimitar ahí, en qué lugar, en qué espacio. Exacto. Muy bien, hay que delimitar muy bien el tema, siempre en tiempo y espacio. No puede haber un problema de investigación redactado que no tenga clarito el tiempo y el espacio. Exactamente. Muy bien, chicas. Puede que haya un poco de delay en las respuestas. En los foros les pedimos disculpas. Son bastantes grupos y sí, entre todos los profes tratamos de ir corrigiendo, pero puede ser que haya demoras. Les pedimos disculpas y, bueno, trataremos de avanzar con eso. Una recomendación, descarguen unos cuantos papers
y lean, por ejemplo, el resumen y se van a dar cuenta de cómo se desarrolló la investigación. Si el trabajo está bien hecho, va a tener el objetivo, la metodología y los resultados. Si leen el paper completo, van a poder ver cómo procedió el grupo de investigación para llevar adelante ese estudio. Vayan a Google Académico y busquen trabajos de tal tema en revistas científicas, por ejemplo. Y ahí los van a poder ver. Si ya tienen el tema, todavía no les han dado el ok del tema, el tema va a estar bien si tiene relación con cuestiones jurídicas. Eso es como un aspecto muy importante, que sea un tema jurídico. La recomendación que les damos es que se ayuden con trabajos publicados en artículos que les van a permitir orientarse un poco mejor, ¿sí? Si ustedes buscan un tema y le dan vuelta al tema y no aparece nada sobre ese tema, puede ser que no sea un tema de interés o que no lo estén planteando con los conceptos teóricos correctos. Avancen las notificaciones en WhatsApp. ¿Y eso qué relación tendría con las ciencias jurídicas? Puede ser de procesal penal, más específico, que podría ser. No necesariamente puede haber un fallo como referencia. Los fallos pueden ser marco normativo, que no es lo mismo que marco teórico. Cédulas de notificación en los códigos procesales son instrumentos en papel. Bueno, entiendo que sí. Se vuelven tediosas. Bueno, hay que ver si esta cuestión de que sea tediosa es algo que entorpece el proceso o es algo que a la gente directamente no le llega. Es realmente una cuestión que habría que revisar para que efectivamente sea un tema de investigación, ¿sí? Responsabilidad civil en redes sociales. No tengo idea qué es, pero me suena que está bien. Responsabilidad civil en redes sociales, circunscriban al tiempo y al espacio. Fíjense cómo circunscribimos en las redes sociales, de personas de dónde. Fuero de familia, bastante complejo. Bueno, entiendo que sí. Personas mayores en la Argentina, cuestión familiar, cuestión de derechos. Personas mayores. Cuidado de personas mayores. Bueno, ahí hay mucho de tema de salud mental, de algunos derechos, creo que sí. Sí, sí. Piense que todo luego vendrá con los marcos teóricos que ustedes utilicen para eso, ¿no? Dentro del marco teórico tiene que haber cuestiones, conceptos del derecho, ¿no? Fuero de familia me parece una cuestión que tiene que ver. Adultos mayores, por ejemplo, o cuidado de adultos mayores, lo ve la salud, lo ve la educación para adultos mayores, lo ve la gerontología. Ahora, si ustedes me dicen que lo van a observar a partir de la perspectiva de derecho con otros conceptos, bueno, ahí sí, perfectamente. Cuidado de personas mayores en Argentina, la cuestión familiar a cuestión de derechos, ¿deberíamos reducirlo en tiempo y espacio? Sí. Y ahí fíjense que más habría que ver como derechos y obligaciones, ahí aparecerían aspectos, busquen conceptos jurídicos que les ayuden a teorizar acerca del cuidado de personas mayores. Desconocimiento jurídico ciudadano y su incidencia en el abuso de autoridad policial. Esperen que bajo esto. En Argentina. Yo lo reduciría a alguna localidad, porque recuerden que ustedes tienen que saber u obtener los datos acerca de un grupo de personas o un conjunto de sujetos que tengan ese desconocimiento, ¿no? ¿Cómo sacamos una conclusión sobre eso? Yo no puedo decir las personas de Argentina desconocen el abuso de autoridad.
porque no lo sé, tengo que ir a buscar. Podría relacionar con esta materia al trabajo práctico. Ay, perdón, no entiendo, Luisana, la pregunta. O sea, la materia es metodología de la investigación y lo que ustedes tienen que hacer es un proceso de diseño de investigación o protocolo o plan de trabajo de una investigación en su trabajo práctico. Esa sería la relación. Hola, profe, buenas tardes, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, ¿cómo le va? Tengo una consulta. Nosotros en el grupo elegimos el tema de maltrato animal. Eh, Quizás por lo que yo vengo escuchando de su clase, apuntaríamos más que nada a que tenga relación con el derecho a cómo sería el tratamiento desde que se hace una denuncia y las leyes que amparan, digamos, el cierto tipo de maltrato en general, Bien. o tenemos que hablar por ejemplo, del tráfico o del maltrato de mascotas o... Ustedes van a elegir. Ustedes tienen que elegir. Porque, por ejemplo, hay personas a las que les puede parecer, esto hablo desde el desconocimiento, puede ser que las penas por maltrato animal puede ser un maltrato terrible y las penas, por muy terrible que sea el maltrato, son muy bajas, por ejemplo, desde un punto de vista. Ahora habrá quienes no estén de acuerdo con eso y les parece que está bien. Bueno, podríamos hacer una investigación respecto de qué opinan las personas respecto de eso. Otra cuestión podría ser acerca de estos procedimientos que vos decís, qué sucede desde que pasa la denuncia hasta tal momento. Lo que sí tiene que quedar claro, qué es exactamente lo que ustedes quieren definir. Van a haber una denuncia, muchas denuncias. Claro, entonces tendríamos que nosotros tener, no sé si tanto la jurisprudencia, pero sí quizás un tratamiento definido como para ver en una encuesta posible a futuro cuántas personas conocen el procedimiento y cuántas otras no, de un grupo de tanta cantidad, por ejemplo. Bien, pero en ese caso ustedes tienen que buscar de las personas que hayan hecho denuncias, cómo elegirían, porque se hacen de la población total, van a encontrar muy pocas que hayan hecho denuncia. Entonces tendrían que ir a buscar sujetos que ustedes conozcan o que tengan una idea, que hayan hecho una denuncia, a ver qué nos dicen al respecto. Pero sí, perfectamente se podría trabajar ese tema. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Muy bien, a usted por la intervención. Protección glaciar, protección de glaciares y ambiente periglacial frente a la minería de la cordillera. Bien, hay protección de glaciares. Recuerden que tendrían que ampliar o ver algo más desde la perspectiva de quién, porque podría haber un grupo de ambientalistas que no tengan nada que ver con el derecho, que esté más vinculado a la naturaleza o lo que fuera. Habría que ver, ¿no? Siempre desde lo jurídico. Asistencia jurídica para niños y niñas, adolescentes víctimas de delitos, perfecto. ¿Cuándo y dónde? ¿No? Recuerden. Ciberdelito en adolescentes y niños, perfecto. Un buen tema. ¿Cuándo y dónde? Contaminación de basura a cielo abierto. Bueno, habría que ver, no sé si el concepto es contaminación de basura o contaminación. Bueno, como sea, tiene lógica, traten de redactarlo muy bien. ¿Cuándo y dónde? El contexto. Responsabilidad penal y conflicto de los adolescentes con la ley. Perfecto. ¿Cuándo y dónde? Incendios, impactos sociales, ambientales, jurídicos. Yo dejaría solamente los jurídicos. Incendios en Córdoba o ver algún aspecto jurídico. No sé si los impactos, cuidado con la palabra impacto, incidencia o consecuencias o particularidades o no sé, algo relacionado a lo jurídico. Si nos vamos a lo social y a lo ambiental, ya se hace una investigación gigante. Ahí Córdoba, veo que ahí dice Argentina, hay que, si es Córdoba, Córdoba, si es Argentina, es Argentina. Yo, por ejemplo, creo que les comenté, no quiero ser autorreferencial,
pero yo soy demógrafa y trabajo, por ejemplo, la fecundidad en Argentina. No tengo ningún problema porque yo no tengo que ir a ver cada niño que nace, sino que descargo los datos de la Dirección de Estadísticas de Salud y tengo la información de cuántos niños nacieron, por ejemplo, ahora hasta el año pasado, que se publica. Entonces, toda esa información puedo ver desde que existen registros hasta el día de hoy, cuántos niños nacen en Argentina, en Salta, en la ciudad, en un pueblo chiquito. Entonces, mis estudios sí pueden ser sobre una región o todo el país, incluso puedo ver estadísticas vitales de muchos países y hacer comparaciones, etc. Si a mí me interesara conocer la motivación de las mujeres a ser madres, ese dato no lo tengo, entonces no lo puedo hacer para Argentina. Podría ser la motivación de las mujeres de alguna pequeña ciudad o de algún barrio a ser madres, lo haría cualitativamente, ya ahí la cuestión cambia, ¿no? Fíjense eso también. Si la información que tienen es posible abordarse a nivel provincial, nacional, de una ciudad, de un barrio, de un caso, puede ser un caso, o a qué escala va a tener llegada, alcance, esta investigación. Maltrato infantil intrafamiliar, muy bien. Accesibilidad para denunciar, todo eso es tema adecuado, cuándo y dónde. Piensen también que es difícil encarar el tema desde ir a tocar puertas a niñitos que probablemente no están ni siquiera escolarizados y preguntarles si son maltratados, ¿no? Piensen cómo harían esa investigación. Por ejemplo, se puede ir a escuelas, a hacer relevamientos en los cuales indirectamente se vea si los niños han tenido o no algún maltrato. O el tema de denuncias, las instituciones educativas o las instituciones de salud median bastante entre las familias y los niños, eso fíjense cómo lo harían. Trabajo infantil y adolescencia en el sector agropecuario, muy bien. Fíjense ahí el tema de algo en relación con desigualdades estructurales. Bueno, ahí habría que poner el tema del derecho, ¿no? Que esté específico que el trabajo infantil es un delito. Que hay leyes que obligan, o la obligatoriedad de la escolaridad, o lo que fuera, para que sea una cuestión del derecho, porque nosotros, por ejemplo, desde la demografía también podemos ver en los casos que se registran, por ejemplo, el trabajo adolescente, y los puedo contar sin mirar desde una perspectiva jurídica la misma cuestión, el mismo tema. Reincidencia en el sistema penal, me parece un gran tema, ¿cuándo y dónde? Causas y consecuencias, sí, habría que ver cómo se encara, pero sí, gran tema, ¿sí? Basura a cielo abierto, ¿cómo afecta a la salud y al medio ambiente? Pero ahí no veo el tema del derecho. Habría que ver más el tema desde lo jurídico, cómo se encara esa cuestión. ¿Quién regula, por ejemplo, el tema de la basura a cielo abierto? Fernanda, perdón, tienes la mano levantada. Inflación lo vemos un tema económico. Los economistas trabajan mucho el tema de la inflación, no sé si tanto desde el derecho. Perdón, profe. Sí. Perdón, profe, Fernanda. no sé si se me escucha. Se escucha perfecto, Sí, sí. Mi consulta era con respecto, nosotros somos del grupo 6 y nosotros lo tenemos desde la mirada jurídica y nos enfocamos en los fallos que hay desde el 2010 al 2024. Bien, ¿de qué tema? La que era de la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar frente a la minería de la cordillera de los Andes en la provincia de San Juan. Bien, ahí que quede claro que es desde una perspectiva jurídica. Y sí, ahí harán un análisis de Sí, sería documento, un solamente análisis aclarar eso. documental. Muy bien. Sí, exactamente, de los fallos que hay desde el 2010 hasta el 2024. Muy bien. ¿Y qué van a analizar? Como la perspectiva que subyace al fallo, el tipo de... Exactamente, sería también con parte de cualitativo, porque veríamos cómo sería el cambio a partir de los fallos que hay ahí. Si es que realmente hubo un cambio, no disminuyó o no Muy con bien, respecto a la protección de los glaciares. perfecto. Sí, está muy bien. Está muy bien. Ahí Desde está. los Gracias, fallos me profe. parece muy bien. Gracias.
Evolución de las leyes matrimoniales en Argentina, me encanta, me parece muy bien. Puede ser perfectamente. No sé si a las causas. Recuerden que los estudios que buscan causas son los estudios explicativos y para eso hay que tener datos muy precisos y recurrir a la estadística para poder tener ese tipo de hipótesis y luego poder comprobarlas. Nosotros, por ejemplo, si hiciéramos un estudio a partir del cual podemos detectar 100 familias y mirar dentro de esas familias, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, nivel socioeconómico, condición laboral del jefe de hogar, cantidad de niños no escolarizados, tenencia o no de determinado servicio dentro de la vivienda. Podríamos hacer un cálculo, una estimación, en la cual podríamos pensar que, por ejemplo, el nivel educativo del jefe de hogar incide en los hechos de violencia en una familia. Pero hay que tener los datos. En este caso no los tenemos. Nosotros podríamos ver a ver qué pienso. No sé, acceso a la vivienda. Sí se puede ver a partir de datos estadísticos si las personas son propietarias, se alquilan, o si ocupan una casa, o si es prestada, lo que fuera. Y podríamos ver si el nivel educativo del jefe de hogar, por poner algo, incide o tiene alguna incidencia en esa variable de acceso a la vivienda. Y ahí podríamos decir algo, pero ya el tema jurídico se nos pierde, ¿no? Aclaración jurídica. Podrían aclararlo. Cuando el tema es muy general, yo aclararía en el título desde una perspectiva jurídica. Ahora, si en el título dice fallos, ya hay un concepto jurídico. Pero si en el título dice protección de glaciares o protección de animales o alguna cuestión trabajo infantil, se podría abordar desde cualquier perspectiva. Entonces ahí sí tiene que tener un concepto que me lleve a ver que esa variable va a ser abordada desde lo jurídico. Concientización, sensibilización sobre violencia de género en Chaco. Podría ser, pero necesitamos ahí la cuestión jurídica. Yo, por ejemplo, vería dentro de las sentencias judiciales, las condenas, ustedes me dirán si estoy diciendo cualquier cosa, si hay, por ejemplo, perspectiva de género en los jueces o en quien define eso. ¿No? Ahí sí. Ahora, la gente, desde lo jurídico, no sé, si la gente está de acuerdo con determinadas prácticas, se podría hacer un estudio cualitativo o, bueno, se podría buscar a ver qué piensan las personas acerca de eso, pero para ver la perspectiva de género se podría ver, no sé, en determinado tema, si siempre son condenadas más las mujeres que los hombres, o si hay siempre una solución frente a cuestiones que por ahí podrían afectar más o menos, no sé, buscar como esa... ¿Se puede buscar un caso? Sí. Hay muchos casos. Recuerden que la investigación cuantitativa suele, si la muestra es probabilística, suele buscar generalidad. Los datos cualitativos o las investigaciones cualitativas van al caso, van a pocos casos, a un caso, de manera profunda. ¿Sí? Recuerden que buscar causas es difícil, violencia y características socioeconómicas, habría que ver la parte de jurídica. Ahí, acceso a la asistencia jurídica para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, puede ser, no sé de dónde sacarían los datos, pero sí, bueno, sí, están clarísimos los datos. Supongo que todos los niños que han cometido algún delito, si tienen o no acceso a la asistencia jurídica. Sí, definitivamente sí. Impacto ambiental, acuérdense que la palabra impacto, el impacto debe ser medido, no siempre se puede mirar el impacto. Ambiental en la minería a cielo abierto, leyes que amparan al medio ambiente. Habría que decir dónde, cuándo.
tiene sentido, pero habría que especificar un poquito más. A ver, déjenme que busque. A ver. Investigaciones jurídicas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano. Consecuencias jurídicas del delito en el derecho penal peruano. El derecho en acción, la dimensión social de las normas jurídicas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español. Derecho al honor, personas jurídicas y Tribunal Constitucional. Extranjeros y personas jurídicas. Globalizaciones jurídicas. Aplicabilidad y eficacia de las normas jurídicas. Bueno, acá habla mucho de las personas jurídicas. Habría que ver. Pongo género, ambiente, trabajo infantil. A ver qué dice. La situación actual del trabajo infantil en España, una mirada jurídico-administrativa. Perspectiva de género en el trabajo infantil. Enfoque integral de derechos y trabajo infantil, oportunidades y desafíos. Trabajo infantil y derechos del niño en Ecuador. Trabajo infantil femenino, niñas trabajadoras en la Ciudad de México. Bueno, en una búsqueda así muy general, pueden darse una idea, entren así rápidamente a mirar, a ver en qué anda la disciplina. Influencia de las nuevas tecnologías en las decisiones judiciales. Por ejemplo, en UCASAL tenemos un trabajo que entiendo que es de Derecho Tributario Internacional, que aborda o sea, como ya les digo exactamente, no quiero decir una barbaridad. Espérenme un segundito. Tributación de los dividendos y aplicación de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Así se llama el proyecto y trabaja estas cuestiones. Cómo se regula que la misma cuestión no se pague dos veces en el país. El profe vino acá, hicimos una clase muy interesante, un COIL con alumnos de Ecuador, se habló de cuestiones impositivas respecto de artistas como Messi, deportistas como Messi o Shakira, y bueno, nos mostraban cuestiones respecto a eso, por ejemplo, ¿no? Hablando del derecho tributario. Responsabilidad civil en redes sociales. A ver, déjenme ver. Yo les había dicho que la teoría y la metodología, responsabilidad civil en redes sociales. La teoría y la metodología van de la mano, por lo cual para encarar una investigación, la metodología en general tiene una lógica, pero siempre cada disciplina va a marcar cómo desarrollamos esas investigaciones. Responsabilidad civil por vulneración del derecho al honor en las redes sociales. Acá hay una investigación de Herrera de las Heras. El derecho al olvido en Internet, la responsabilidad civil de los motores de búsqueda y las redes sociales. Estudio doctrinal y jurisprudencial. Hay uno de Platero Alcón. Responsabilidad civil por injurias y calumnias en redes sociales. Hay un montón. Sí, definitivamente es un tema que está bien. Lourdes. Influencia de las tecnologías en las decisiones judiciales. Bueno, eso debe ser interesante. Había un trabajo en un proyecto en UCASAL que abordaba derecho tributario y nuevas tecnologías. Hubo una charla también de un profesor que habló del tema del compliance tributario, y no me acuerdo si en esa cuestión se habló de lavado de dinero, facturas apócrifas, cómo detectarlas, cuestiones al respecto. Era más contable, pero tenía mucho de derecho en relación con las nuevas tecnologías. Así que sí, entiendo que sí.
Búsquense un tema que los apasione, que les quite el sueño, que los perturbe, que no los deje dormir. Hagan la planificación y después nos lo proponen. El tratamiento de residuos ambientales en la provincia de Buenos Aires, desafíos y perspectivas jurídicas y sociales. Bueno, me gusta. Puede que a mí mucho de lo que ustedes propongan me gusta porque desconozco, ¿no? También puede pasar eso, que al yo desconocer la disciplina jurídica, todo me parece novedoso. Busquen si no hay ya investigaciones al respecto o si hay algunos temas de los cuales ya no se estudia. No les solicitamos ni les pedimos que sean expertos en el tema, pero traten de buscar un tema que tenga algún interés. Cosa de buscar también la bibliografía, ese tipo de aspectos que sean de su interés. Pero sí, tratamiento de residuos me parece un gran tema. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, consulta? ¿Estamos bien? Bueno, espero haber sido clara, espero que estén tranquilos para el examen, lean tranquilos, van a ver que contextos que mencionamos van a tener mucha claridad, y bueno, avancen con sus lecturas, con sus trabajos, y bueno, estamos a disposición en los foros. Eficacia de las perspectivas de género en las causas de violencia en Argentina durante el periodo 2023. Me parece muy interesante el tema, habría que ver si tenemos acceso a, ustedes me dirán, fallos, jurisprudencia o lo que fuera, en la cual se pueda ver esa perspectiva de género. El periodo me parece que es correcto porque no es un periodo muy extenso. Si hay acceso a el documento a partir del cual se pueda ver la perspectiva de género, es un gran tema. Sí, sí, por supuesto que sí. Me alegro, Filomena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Modalidad del parcial del 26, múltiple choice. Múltiple verdadero o falso, elegir respuesta correcta, ese estilo. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosita nos vemos en los foros. Éxitos, muchos éxitos en los exámenes. Queremos aprobarlos, aprobar que aprueben, pero que aprendan mucho, que se apasionen con la investigación y que pronto los tengamos en investigaciones en UCASAL, que también se pueden sumar. Bueno, un abrazo. Descansen, que estén muy bien. Saludos. Qué bueno, me alegro. Aquí detenemos grabación. Adiós.